Los sacerdotes no pudieron entrar. No, ahí está Dios, ahí está la gloria de Dios. Pero, ¿qué sucede? Después Dios se le aparece a Salomón y le dice esto: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el 14. ¿Eso no lo tenemos? Ok. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué después dice? Y sanaré su tierra. Empecemos al revés. ¿Cuál es la tierra? La tierra es todo lo que tú tienes. La nación es nuestra tierra, Venezuela. Pero si lo vamos a lo micro, tu tierra es tu familia. Y si lo vamos a lo más personal, la tierra eres tú. Tú eres la tierra. Tu vida, tu salud, tus emociones, tu mente. ¿Sabe? Hay gente que sufre de angustias. Y el Señor quiere sanarlos. Llega la salvación. Entonces, hay problemas en nuestra casa, pero dice la palabra: si se humillare mi pueblo, si tú te humillares, sobre el cual mi nombre es invocada. ¿Qué dice invocado? Oren, busquen su rostro, conviértanse de sus malos caminos. Y dice el Señor: oiré. ¿Cuál es la promesa? Oiré. Los perdonaré y sanaré la tierra. Pero hay que cumplir todo lo anterior. Hay que humillarse. ¿Cuántos están dispuestos a humillarse hoy? Amén. Amén. Ahora, humillar, ser humilde, derribar, rebajar, abatir. Humillarse, someterse a su voluntad. Inclinar, doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, como señal de sumisión o acatamiento. ¿Sabe? La palabra humillarse en el español viene de una palabra humus, del latín, que quiere decir tierra. O sea, estar en tierra. Otro caso, Nínive y el profeta Jonás. Nínive era un pueblo idólatra, cruel, despiadado, arrogante y sin escrúpulos. Tenía todas las de ganarse el premio del juicio del Señor. Pero Dios, vean cómo es Dios. Dios fue y mandó a su profeta Jonás. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse. ¿Y cómo fue recibido ese mensaje? El mensaje fue recibido de la manera siguiente. Dice, ok, ahí está. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que la fe le fue contada por justicia. Cuando nosotros le creemos a Dios, somos hallados justos. Tengan eso ahí. Y proclamaron ayuno. ¿Qué hicieron? Ayunaron. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y más adelante dice que el rey, cuando oyó eso, dijo: ¡wow! Se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y
convierta y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al final Nínive se arrepintió. El silicio era un material áspero que ellos se cubrían con pelo que normalmente se hacía con pelo de cabra negra, se cubrían, irritaba la piel, era incómodo eso. Y entonces era una manifestación física, ¿verdad? Visible de lo que en su corazón estaba ocurriendo, que era arrepentimiento. Entonces, este pueblo se arrepintió y el juicio de Dios fue mudado. O sea, que a esa generación no le pasó nada. Pero después, bueno, esa es otra historia. Venga el otro domingo y se lo contaré. Entonces, pero lo cierto es que aquí el arrepentimiento, el humillarse, cambió el juicio de Dios. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Salomón. Pero veamos otro caso. Este caso, de verdad, cuando yo lo leí, yo me reí mucho. Porque me sorprendía este hombre. Vamos a hablar de Acab. Si usted ha leído la Biblia y conoce quién era Acab, Acab fue si no fue el peor de los reyes que hubo en Israel, tuvo que ser el peor, creo yo. Dice la Escritura, voy a leerlo porque es que yo creo que lo resume muy bien. Dice aquí, el capítulo 21, versículo 25, dice así, en Primera de Reyes, a la verdad, ninguno fue como Acab. O sea, era el campeón de los malos. Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El tipo era terrible. Porque Jezabel, que tenía una mujer, yo creo que la mujer era más terrible que él, su mujer lo incitaba. Mire, perseguía a los profetas, mataba. Elías tuvo que esconderse porque creía que lo iban a matar. O sea, eran terribles. Entonces, él dice aquí, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a lo cual lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. O sea, él hizo todo lo que Dios dijo, nunca hagan. Pero no fue lo que lo hizo. Él fue, voy a decir esto y en el contexto espero que me entiendan, ¿no? Él fue el Messi haciendo lo malo. ¿Sí me entienden? O sea, Messi el mejor, ¿verdad? O Ronaldo, el que usted quiera ahí. Bueno, este tipo fue el campeón. Él se ganaba todos los años el premio del más malo. Entonces, el Señor le dice a Elías, mira, Elías, ¿ok? Vamos a darle salida acá. Vamos a matar a este chavo. Me obstiné de él. Versículo 27. Y sucedió que cuando acá oyó estas palabras, del que Dios se lo iba a pasar, dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Pero lo irónico, lo paradójico de este entonces, dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? O sea, el peor halló gracia. Porque dice así, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mira, hermano, si usted dice, es que esta gente es malvada, no puede pedir, no tiene perdón de Dios. Aquí está el pasaje. Listo. Si se humilla, haya salvación. Mire, la salvación son para los que se humillan. Un altivo, un arrogante, no puede recibir salvación de la gracia. No necesito eso. Por eso es que los ateos, cuando usted les predica, tu Diosito, esos son fábulas. Pues no puede recibir la gracia.
Porque cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted estaba humillado ese día, en ese instante. De repente usted se volvió a transformar. Es otra cosa. Pero entonces aquí vemos cómo este hombre halló la salvación. Dice, tu hijo. Pero eso no significa que pudo haber pasado, o sea, a lo mejor pasó. O sea, pero lo que quiero decir es que si el hijo dice, wow, mi papá se humilló, y cuando él era rey dijo, Señor, yo me humillo. Y el Señor dice, tú también. Pudo haber pasado eso. Pero si no se humilla, nada. Hay otra historia que trata sobre esto. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, que dice que fue humillado a tal punto que se volvió como una bestia. Y él entendió, y hay una parte donde él adora y exalta al Señor, lo reconoce como el Todopoderoso. Pero su hijo no hizo lo mismo. Y su reino fue quitado por los medos y los persas. Por cuanto tú conociste, o sea, el reclamo era, por cuanto cuando salieron las letras en la pared, mene, mene. Entonces, él vio y dijo, Daniel le dice, mira, por cuanto tú viste lo que Dios hizo con tu padre, tú no lo hiciste. Ahora tu reino es quitado. Entonces, debemos permanecer en humildad, porque cuando no hay humildad hay orgullo. Y el orgullo que viene después, destrucción. Tenga eso en la cabeza. Otro ejemplo. Usted dirá, este me puro ejemplo de los tipos malos. Pero hay uno que es bueno, perfecto, que es Jesús. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Ahí dice el 6, no vamos a leer ese pasaje todavía, voy a leer el de arriba. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. Perdón, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, ¿cómo debemos hacer las cosas? Pero miren lo que dice acá, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mire, nosotros en la iglesia podemos llenarnos de orgullo. Porque cantamos o predicamos. Porque tenemos más tiempo en el Evangelio. Y llega un nuevo y lo podemos mirar. Nuevo, aún te falta. Y nos vamos llenando de ese orgullo. Yo he estado en el Evangelio 40 años. ¿Ok? De repente pueden ser personas que juzgan a los demás. Porque todos cometemos fallas. Entonces hay hermanitos que caen, están en una situación difícil, pero los juzgamos, nos ponemos por encima y los señalamos. Cuidado con esas cosas. Entonces dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ay, ¿cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a dejarlo ahí. O sea, Dios, 7 peldaños, si usted los cuenta, hasta llegar muerte de cruz. ¿Sabe? Y Él llevó nuestras vergüenzas. Porque Él murió desnudo para llevar nuestras vergüenzas. Por amor a nosotros hizo eso. Pero dice su palabra, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? Y le dio un nombre que es sobre todo
nombre. ¡Wow! Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra. Nosotros estamos en la tierra. Esta es la tierra de los vivientes. Nosotros estamos acá. Para que dice, toda rodilla se doble. O sea, que nosotros debemos doblar nuestras rodillas delante de Él. Y después dice, ¿qué dice? Y se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese. Dice toda. ¿Cómo va a ser eso? Toda lengua. Eso lo veremos nosotros en algún momento. Toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, y aquí donde se cumple la escritura que dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Él se humilló. Nos enseñó a humillarnos. Él no necesitaba eso. Él era Dios. Pero la única forma de que nosotros pudiéramos ser redimidos, justificados, limpiados, perdonados, hechos santos, sin mancha, sin arruga, era a través de humillación, de su pasión, por amor a nosotros. Dice la palabra en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y dice, atiende, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos situaciones muy difíciles, apretadas. Y parece que Dios no nos atiende. Hermano, revísese. No sea que Dios le esté mirando de lejos. Y hay situaciones en nuestras vidas, porque el que Dios ama, Dios instruye y castiga. O sea, nos humilla. No que nos humilla Él, sino que nos lleva a humillarnos y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo. Mi seguridad no es el dinero que tengo. Mi fortaleza no son mis amigos. Mi escudo eres tú, Señor. Y empieza a reconocer el señorío de Dios en su vida y darle gloria y gracias. Entonces Él es exaltado y usted es humillado. Y entonces, wow, el Salmo 24 dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Porque cuando nos humillamos, somos puertas eternas para que entre el Rey de Gloria y la sanidad, su gloria, su poder se ha manifestado en nuestras vidas. La sanidad del Señor, su respuesta oportuna, sea manifestada en nuestras vidas. En Apocalipsis dice, capítulo 7, versículo 11, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Estaban como de pie. Y los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Sabe? La adoración. Cuando habla de la adoración, la palabra siempre va acompañada en su contexto en postrarse, en arrodillarse, en rendirse, en humillarse. Es una expresión corporal en el corazón. Dice la palabra que Abraham, el hombre, entonces se inclinó y adoró a Jehová. Mucho orgullo, mucha destrucción.
Y el Señor quiere que nos acerquemos con corazones humildes. Que cuando amemos a nuestro prójimo, lo amemos como nosotros nos amamos. El Señor desea que podamos escuchar su voz. Y la única forma de poder escuchar su voz es estando cerca de Él. Y Dios dice que atiende a Él. ¿A quién? Dígalo otra vez. ¿A quién? Dígale ahora sí, Señor, tú me atiendes porque soy humilde. Entonces por ahí decimos en Lucas capítulo 3, versículo 5, que comenzamos con ese título, dice, y se bajará todo monte y collado. Y dice en Lucas capítulo 3, el último pasaje, ese capítulo creo que es el 6 o 7, dice, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Sabe? El humillarse trae promesas. El humillarse trae promesas. Yo quiero que oremos. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y lo bonito de Dios es que Él no te está pidiendo nada que no haya hecho antes. Porque Jesús se humilló para que nosotros pudiéramos tener entrada a su trono, a su presencia. Para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Yo te invito ahí, si tú quieres,